ámbito jurídico, profesional, político. Y en ese sentido, pues quisiera que nos dieras un poquito de la introducción, ¿no? De cómo estamos ahorita derechos humanos y género. Muchas gracias, doctora Sonia, mi querida Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí y sobre todo con un tema que es, wow, no pasa de moda. El tema de la mujer definitivamente siempre va a estar presente. He escuchado muchísimos críticos decir que sí que exigimos, ¿no? Que si ya la ley ya está, la cuestión de la igualdad de género, que sí que exigimos. ¿De qué se trata todo esto? Pero finalmente, si bien es cierto, en la ley están plasmadas algunas cuestiones de igualdad que en lo personal no estoy de acuerdo con la igualdad porque somos hombres y mujeres completamente diferentes, inclusive entre nosotras mismas como mujeres somos completamente diferentes. Yo estoy más a favor de la equidad, que es considerar las circunstancias particulares de cada sujeto para tomar una determinación en cuanto al trato o al tema de sus derechos humanos. Que sí que exigimos, que porque ya está plasmada la igualdad entre la ley. Bueno, pues creo que es dable recordar que el hecho de que el derecho esté plasmado en la ley no implica de suyo la materialización del derecho. ¿Me siguen? Es decir, por mucho que la ley diga que hombres y mujeres somos iguales ante la ley o que se prohíbe la discriminación contra la mujer o que se prohíbe la violencia contra la mujer y que el Estado hará obra y magia para garantizarnos a las mujeres espacios libres de violencia, pues lo cierto es que en la realidad esto sigue siendo pues una realidad. Es decir, la ley no ha cambiado en mucho, ha ayudado, creo sí, culturalmente, ha abierto un espacio, sobre todo para que nosotras las mujeres abramos un poquito más los ojos en relación a que venimos a esta vida definitivamente a ser felices. Y la única manera en que las mujeres podemos ser felices es tomando nuestras propias decisiones y construyendo nuestro proyecto de vida y hacerlo funcionar en la manera en que nosotras creemos que es lo más posible. No con tutores, varones a los lados. Ojo, hago un pequeño espacio. No estoy en contra de los varones. Tengo un padre, tengo un esposo, tengo hermanos a los que amo profundamente y les deseo lo mejor, así como a todos los hombres en este planeta. Pero a lo que voy es que definitivamente por mucho tiempo las mujeres fuimos vistas como menores de edad, a las que tenían que sujetarse al aval o a la tutoría de un varón, ¿no? Les recuerdo a ustedes que nuestro Código Civil hará que 30, 40 años atrás establecía que nosotras las mujeres teníamos que pedir permiso, la autorización de un varón, si estábamos casadas del esposo, si no del padre o a falta de esta del hermano, si no del tío, pero cualquier varón, para poder trabajar o para recibir herencia. Entonces, imagínense, es decir, nosotros las mujeres tenemos plena capacidad jurídica y para tomar nuestras determinaciones. Lo que queremos las mujeres con esta lucha constante del reconocimiento de los derechos humanos es que ahora de la ley, fíjense, ya salió el primer paso. Primero lo queríamos en la ley, ya lo tenemos en la ley, bien que mal, todavía hay que mejorarse muchos aspectos, sin duda alguna, en la norma. Ahora lo queremos materializar, ¿no? Llevar a la práctica y que realmente las mujeres tengamos acceso a la posibilitación real de nuestros derechos humanos y el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Claro, claro, ¿no? Doctora, coincido plenamente. Y muestra de ello, doctora, es precisamente lo que está pasando pues actualmente, en este momento, lo que está sucediendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Un tema que seguramente todos pues tienen conocimiento. Y bueno, esos comentarios que usted hacía en relación a que verdaderamente existe gente que dice, ¿no? A manera de reclamo, de decir, bueno, ¿qué tanto piden si ya escalaron grandes, ya han dado grandes pasos? Pero no, realmente, si volteamos la vista a toda la historia, digo, todo esto que ya afortunadamente tenemos, estos derechos de los que ya gozamos afortunadamente, desde el voto, desde la libertad, desde la asociación sindical como mujeres, todos los que se puedan imaginar, pues precisamente son consecuencia de esas luchas. Y eso nos demuestra que las luchas traen resultados muy favorables. Algunos dirán, bueno, que las pintas, ¿no? Que hacen de los monumentos, de las
calles, de las paredes de ciertos edificios, pues bueno, que es reprobable. Bueno, pues como también es reprobable otra serie de injusticias que se cometen, ¿no? Y ahí si ponderamos, pues yo creo que no vale, como bien lo dicen en todos los medios, ¿no? Un muro que se está rayando a una vida o a un derecho humano de una persona, ¿no? En general, concretamente de una mujer. Entonces, no sé ahí qué opinen. Bueno, pues definitivamente creo que las grandes transformaciones en el derecho y en la vida se dan gracias a luchas, como bien dice la doctora Sonia, son luchas, pero yo quisiera que esas luchas, más que violentas o armadas, fuesen luchas ideológicas, porque las violentas y las armadas tienen un efecto muy corto, en tanto que las luchas ideológicas tienen un efecto a mayor, a más largo plazo, ¿no? Creo, esta es una opinión muy, muy personal. Creo que las mujeres hemos estado siguiendo definitivamente, y esto es cultural, el paso del varón en el sentido de cómo ejerce el poder o cómo es que se ha posicionado en ciertos temas o cómo ha logrado poder en ciertos ámbitos, ¿no? Y el varón los ha logrado a través de la violencia, por lo regular. Claro, también han sido muchas luchas ideológicas y académicas, ideológicas particularmente, pero la gran mayoría las ha logrado a través de la violencia. Y creo que tanto hombres como mujeres tenemos un lado mucho más cordial, digámoslo así. Se nos ha dicho, esto también es cultural, porque no solo las mujeres tenemos este lado pacífico y este lado conciliador, también los hombres lo tienen, solo que los hemos educado para que lo ejerzan de otra manera, porque ojo, la educación viene también de nosotros como mujeres, estamos envueltas en un sistema y ha sido muy difícil salirnos de este sistema cultural y poder construir otros sistemas culturales. Creo que si lográramos en esta lucha apaciguar un poco el tema de la violencia, creo que sería mucho más fructífero, ¿no? Que sea más la razón la que prime antes que la violencia, eso sería maravilloso desde mi muy particular punto de vista. ¿Por qué se ejerce la violencia? Porque es a lo que estamos acostumbradas. Fíjense, es como cuando vemos que una mujer llega a ciertos niveles en la política o ciertos niveles en ciertas escalas del trabajo y se porta peor incluso que muchos varones al ejercer ese encargo. ¿Por qué? Porque la mujer siente que tiene la necesidad de demostrar en mayor medida que puede estar ahí. Y la manera en que nosotros hemos aprendido que el poder se ejerce, lamentablemente, en México, es a través de la denostación, de la violencia, de la imposición, ¿no? Y creo que ese punto nosotras lo podemos cambiar, ¿no? El liderazgo, mis queridas amigas, no necesariamente tiene que ser violento. El liderazgo tiene que ser con el uso de las ideas. Esa es mi opinión. Sí, y fíjate, Jenny, yo coincido contigo en cuestión de que las grandes luchas que, bueno, nuestro México es un claro ejemplo que fue a través de la violencia como lograron hasta la conformación, ¿no?, de un constituyente, reconocimientos de derechos, por supuesto. Pero también resulta sorprendente que el marco está hecho, el marco normativo está estructurado, ¿no? Se pasó de que se nos considerara como mujeres como un mueble, como parte de la propiedad de un sistema patriarcal, porque hay que decirlo, a ahora decirte te doto de derechos. Ok, positivo, ahí está. Pero la efectividad de esos, ¿qué está pasando? ¿Cuántas instituciones realmente sí están trabajando, procurando, obviamente, en el ámbito de sus competencias, para que sea una realidad, ¿no? La ejecución real de lo que son los derechos humanos de las mujeres, porque sí hay que separarlos así, porque independientemente que lo hayamos hecho algunas calladas, otras gritando, otras quemando, otras brincando, cantando, como quieras, la forma de que las mujeres nos hemos ganado la reconocimiento de los derechos humanos es muchísimo, es muy amplio. Pero ¿qué pasa con las instituciones que realmente sí son las que están siendo efectivas para la ejecución de estos derechos?
como a las personas, los efectos son muy relativos y prácticamente no se ven como quisiéramos que se vieran, porque es un tema cultural, mi querida Liz. Los seres humanos somos constructos en muchos sentidos, nuestro actuar, nuestra forma de pensar, nuestra ideología, nuestras acciones tienen que ver con la forma en que nos construimos a lo largo de la historia de nuestra vida, ¿no? Y por supuesto del entorno en el que nos desarrollamos, ¿no? El tema de género, de hecho, pues se considera un constructo social. ¿Qué es lo que se espera socialmente de ser un varón y qué es lo que se espera socialmente de ser una mujer? Inclusive aquí podemos meter el tema de la diversidad sexual, que también es un tema tabú todavía, pleno siglo XXI en nuestra sociedad, y que desafortunadamente está violentando muchísimos derechos humanos, está haciendo que mucha gente aún hoy, pleno siglo XXI, sacrifique su vida en aras de buscar una aprobación social, ¿no? Y no pueda desarrollar ese proyecto de vida como lo desea, precisamente para evitar discriminación o evitar la exclusión social, ¿no? Y esto pues desafortunadamente pues acarrea muchísima división, ¿no? Sí, yo siempre he dicho, los seres humanos somos maravillosos, tenemos una riqueza maravillosa porque somos diferentes, porque pensamos diferentes. Esta idea de la igualdad a mí no me casa. Sí, igualdad en cuanto a derechos, y ni siquiera eso, porque hay grupos específicos que tienen derechos específicos que otros no tienen, pero todo va en pro de igualar las oportunidades reales de ejercicio de derechos, ¿no? Pero somos completamente diferentes, ¿no? Y esas diferencias es lo que nos hace valiosos, ¿no? Solo que no hemos aprendido una cosa, a respetar esas diferencias, a valorar esas diferencias, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes, entre nosotros somos diferentes, e inclusive pues existen personas que ejercen un tipo de sexualidad diferente a la que normativamente hablando y culturalmente hablando se nos ha dicho que es lo normal y que es lo apropiado y que es lo religiosamente correcto hablar de ello. Uh-huh. Y es ahí donde precisamente cabe, y reitero, retomo lo que comentó hace un rato, doctora, de la diferencia entre igualdad y equidad, porque yo, igual que usted, opino que la equidad, doctora, que es la que debe tomar en cuenta justamente esas diferencias de las que usted acaba de mencionar, es ahí la clave, es ahí el punto álgido, ¿no? del tema. Y también comentar que es ahí donde entra el punto de las acciones afirmativas o la discriminación positiva, que en dado momento también ojalá que haya otro espacio para poder hablar de ello, pero donde esto a grandes modo lo que nos invita es a que se consideren ciertos grupos vulnerables, a que se tomen esas precisamente para satisfacer o salvaguardar ciertos derechos y que se incluyan, que sea un derechos humanos para todos, efectivizarlos para todos, ¿no? Arely. Hola, ¿qué tal, compañeras? Pues muy contenta aquí de estar nuevamente en esta emisión. Doctora, mucho gusto en conocerla a través de estos medios digitales que ahora nos permiten llegar a todos nuestros radioescuchas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Doctora, pues hablando, digamos, de este tema que a mí también me gusta mucho, que es el tema de género, que es el tema de como ahorita dijo, somos un constructo. A mí la verdad me llama mucho la atención porque pienso que hace falta una línea, o sea, por ejemplo, ahorita está como de moda esto, ¿no? La deconstrucción y repensar qué son las masculinidades, ¿no? ¿Qué significa ser mujer? Y todo esto. Y está muy bien y estoy de acuerdo con ello. Pero, por ejemplo, yo que tengo 2 niñas pequeñitas, como que a veces digo, híjole, las dejo, no las dejo, les digo, no les digo qué linda estás, pareces una muñequita, o mejor no les digo eso. Digamos, me cuestiono mucho esto porque pienso que para deconstruirte primero tienes que construirte, pero no quisiera, digamos, seguir repitiendo estos patrones heteronormados, pero a la vez también me siento confundida y siento que, bueno, digamos, esto es una percepción personal, pero pienso que socialmente también nos hace falta una visión orientadora y que también esto ha sido visto con varios rechazos de grupos específicos, ¿no? O sea, como de que sí la educación sexual, cómo se va a dar en las escuelas, con qué orientación, con el sentido de decir, oye, pues es normal tu orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si nos puede dar alguna opinión al respecto sobre cómo deberían de ser estas prácticas inclusivas con niñitas
chiquitas, con niños, ¿no? Porque seguramente habrá un radioescucha que diga, ok, yo estoy súper abierto, pero ¿cómo rompemos estos esquemas y patrones en los más pequeños de nuestra sociedad? Conocerle, lo haré con todo gusto. Porque lo que tenemos que hacer con niños y niñas es eliminar las barreras, las distinciones entre ambos, culturales, ¿no? Las biológicas, esas siempre van a estar y gracias a la vida que ahí están esas diferencias biológicas, porque es lo que nos permite estar aquí, reproducirnos y continuar como especie, ¿no? Eso es maravilloso. Pero las barreras culturales, eliminar las barreras culturales, las formas tradicionales en las que educamos y sobre todo dar muchísimo amor, es decir, no limitarnos en cuanto a las manifestaciones de afecto, tanto a niños como niñas, ¿no? Pero tratar de quitar esos estereotipos de que las niñas juegan con muñequitas y los niños juegan con balones o con armas, ¿no? Ese tipo de cosas creo que ya son parte o tendrían que ser parte del pasado. Las mujeres tenemos una diversidad de gustos como lo tienen los varones, ¿no? Y el hecho de que un varón le guste jugar con casitas o muñequitas no quiere decir que eso le prive de su masculinidad o le quite algo en su masculinidad. Son nuevas formas de entender el mundo. Y miren, creo que a quienes más nos conflictúa es a nosotros, los adultos, que hemos sido educados en este sistema, ¿no? Es a quienes más nos cuestionamos, y si le digo esto, y si no le digo esto, ¿y qué pensará? Ellos no tienen ningún problema, los niños son los seres que más se adaptan a las circunstancias. Ellos pregúntenle ahorita a sus hijos qué opinan de que dos niñas tengan una relación de pareja o dos varones tengan una relación de pareja. Para ellos no ven el tema, lo único que ven es el amor que se pueden manifestar las personas, y creo que eso es lo único que tendríamos que ver nosotros también, ¿no? Y ese es un tema cultural que nosotros los adultos venimos definitivamente acarreando. Y en relación con las niñas, definitivamente empoderarlas desde pequeñas en el sentido de que su valor es por ellas, ¿no? Que el valor que ellas tienen es por lo que ellas son, lo que ellas hacen y lo que ellas piensan. Su valor no depende de nadie más, sino solo de ellas. Sobre todo educar, ¿no? En derechos humanos es un tema pendiente, además de educar con perspectiva de género. Creo que, como tú lo has comentado en el transcurso del programa, es educar basados en derechos humanos, ¿no? Si nosotros tratamos a los pequeños seres que están en formación basados en el conocimiento primero de lo que son los derechos humanos, en que no se consideren, porque es algo también adquirido, que los menores no se consideren como incapaces, sino simplemente seres de formación. Si nosotros basamos la enseñanza hasta de la vida, de lo que son los derechos humanos, será el cambio que realmente necesitamos para llegar a una equidad, ¿no? De como humanidad debemos decir. Yo coincido contigo en las reflexiones que haces de que no será a lo mejor con la violencia la forma de llegar a más reconocimientos, pensando que estamos en un 2020, que un pequeño virus ha venido a decirnos, hey, más humanos que nunca, ¿no? Más derechos que nunca, más profesionales que nunca, mucha más educación que nunca, pero yo coincido, y tú al ser una experta en derechos humanos, en tu trayectoria que has estado en tantos espacios, justamente pugnando por lo que son los derechos humanos, coincidirás en que si en las instituciones educativas, de áreas formativas, comenzamos a prepararnos en derechos humanos, en no decir derechos humanos para mujeres, derechos humanos para hombres, sino en derechos humanos, haremos la diferencia. ¿Cómo ves, Jenny? Definitivamente, mi querida Liz, y esto ya está en la Constitución desde el artículo 3º. Con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 se incorporó la labor titánica para todas las escuelas, desde nivel preescolar hasta el último grado académico posible por alcanzar, el tema de la transversalidad de los derechos humanos, ¿no? Mucha gente piensa, derechos humanos para los abogados. No, espérame, este es un tema de vida, ¿no? Es un tema de que si tú no asimilas, no identificas, no conoces qué son los derechos humanos, lo más seguro es que sea muy factible que se te puedan violentar y ni siquiera te des cuenta. Me explico. Una persona que desconoce sus derechos es una persona que no los exige,
no se posiciona como autogarante de sus propios derechos porque al desconocerlos no los exige y considera que cualquier autoridad puede violentarlos fácilmente. Y esto es muy triste porque si nosotros vamos a la esquina y le preguntamos al señor que vende periódicos cuáles son sus derechos, probablemente no lo sepa decir, nos dirá algunos. Pero si le preguntamos, oiga, ¿y qué atribuciones tiene esa policía? Probablemente piensa que el policía puede hacer y deshacer y que no tiene límites, ¿no? Los derechos humanos no solamente, y eso es importante, los derechos humanos los podemos violentar todos, no solamente las autoridades. Y una violencia fuerte que se comete contra nosotras las mujeres es tratarnos como menores de edad, ¿no? Limitarnos nuestro proyecto de vida, el no posibilitarnos decidir por nosotras respecto de ese proyecto de vida y creo que si muchas mujeres toleran este tipo de trato es precisamente por el desconocimiento, porque nos han educado pensando en que nosotras tenemos que tolerar este tipo de cuestiones cuando no es así, ¿no? Entonces ahorita creo que la lucha es ideológica, tenemos que hacer entender a nuestras hijas su valor, ¿no? Que ellas son libres de decidir qué es lo que desean hacer con su vida, ¿no? Pero sobre todo que lo hagan con mucha responsabilidad, porque no queremos mujeres que no les importan las reglas sociales ni las reglas jurídicas, porque vivimos en una sociedad jurídicamente organizada, ¿no? Y que creo que la anarquía pues no es tampoco la forma, ¿no? Tenemos que hacer ver al mundo que las mujeres tenemos una vía de hacer un cambio social pacífico, pero mucho más fuerte que el violento, ¿no? Sin duda que nos hace reflexionar, Jenny. El tema nos da para muchísimo más, para obviamente abordar, ¿no?, lo que son derechos de la infancia, lo que son los derechos ya del joven adulto, de los adultos mayores, porque el trabajo de los derechos humanos creo que nunca acabará, nunca se agotará. Tocaste un punto muy importante acerca del desconocimiento, porque si el que desconoce los derechos humanos no los exige, pues entonces tampoco los aplica, ¿no? Es correcto, mi estimada Liz. Mira, se ha dado un paso muy importante desde lo legislativo para el reconocimiento pleno de los derechos humanos contemplados en tratados internacionales, ¿no? Que ahora los podemos hacer válidamente exigibles en nuestro país. Y a quienes les toca garantizarlos, quienes se posicionan en una calidad de garantes son nuestras autoridades. Pero si nosotros hacemos una encuesta, mis estimadas amigas, a nuestros servidores públicos y les cuestionamos, ¿qué tratados internacionales conoce usted? Dígame el nombre por lo menos de uno, no nos saben decir. Es decir, nuestros garantes de los derechos, les exigimos que nos los respeten, pero no los conocen. No saben cuáles son. No saben cuáles son los alcances de sus propias obligaciones en relación a esto. Y mi estimada Liz, la Universidad Magnoamericana ahí tiene pues un gran reto, ¿no? El hacer conciencia precisamente de los deberes que tienen los servidores públicos del Estado mexicano en relación con los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, ¿no? Les pongo un claro ejemplo de lo que les estoy hablando. Miren ustedes, el caso Atala Rifo y sus hijas contra Chile. Este caso que ha sido emblemático es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que una mujer jueza en Chile, pues estaba casada, tiene 3 hijas hermosas y de repente la relación se quiebra y deciden separarse. Ellos no se divorcian porque la ley de divorcio en Chile creo que hasta el 2004 o 2006. Es la primera ley de divorcio, increíble, ¿no? En estas alturas de la vida, la primera ley de divorcio en Chile hasta esas fechas, y ellos deciden separarse físicamente. Él incluso se va a vivir a otra ciudad y deciden de manera muy, muy correcta entre ambos que las niñas se quedarían a cargo de Atala y que él iba a estar cumpliendo con sus obligaciones económicas respecto de la alimentación de las niñas, y así fue por mucho tiempo, ambos de una manera muy civilizada. El padre daba sus aportes, la madre se hacía cargo de sus hijas y todo estaba bien, hasta
que el papá se entera que Atala tenía una pareja nueva, ¿no? Y resulta que esa pareja era una mujer. Esto le generó una crisis, yo creo, emocional al padre, tanto que empezó a pelear por la patria potestad de sus hijas, ¿no? Y en una primera instancia le niegan esta razón al padre, se la dan a Tala, pero en apelación le dan la razón a él y finalmente le quitan las hijas a Tala y se la dan al padre. Atala, una vez habiendo luchado contra el sistema y que le encuentra un no por respuesta, en mucho por su condición homosexual, plantea el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en una primera instancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente, sin haber obtenido una buena respuesta con la recomendación de la Comisión, se plantea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana hace llamar a los representantes del Estado, hace llamar a los representantes de la víctima, exponen lo que a derecho corresponde, se ofrecen pruebas, se desahogan y finalmente se emite una sentencia que es reveladora y que es muy interesante, donde la Corte Interamericana, fíjense, a través de sus mecanismos de reparación, ha hecho un cambio en la forma en que vemos y entendemos el derecho muy interesante. Le ordena al Estado chileno, porque uno de los agravios del padre y del Estado chileno era que las niñas podían sufrir de bullying cuando vienen llegar a las niñas con dos mamás en lugar de una mamá y un papá, ¿no? Y la Corte Interamericana le dice, bueno, entonces tú, Chile, tienes que educar a tu sociedad y hacerle ver que la familia no es solamente de mamá, papá e hijos, sino que las familias hoy día son diversas y entre ellas podemos encontrar precisamente familias homoparentales, ¿no? Entonces, tienes tú que enseñar a tu población que hay muchísimas familias y tienes que educarlas en este sentido, en el respeto a las personas, ¿no? El problema no es de Atala ni su pareja, el problema es de la sociedad. Y así nos lo dijo también a nosotros en el caso de Campo Algodonero, donde le dice al Estado, oye, Estado, hay muchos asesinatos en razón del género. Educa a tu sociedad, prácticamente nos dice, educa a tu sociedad. Tienes que hacerle una sociedad igualitaria, tienes que hacerle una sociedad que respete los derechos de la mujer, que reconozca el valor de la mujer, ¿no? Sentencias donde ya no vinculan solamente al agraviado y al agresor, sino que vinculan a toda la sociedad y eso pues ha sido maravilloso. Esta sentencia de Atala Rifo y sus hijas contra Chile han tenido un impacto muy fuerte en el Estado mexicano, particularmente para posibilitar el casamiento de personas homosexuales, ¿no? Les recuerdo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana, una sola sentencia constituye jurisprudencia y de acuerdo a la contradicción de tesis 293/2011 en nuestro país se ha reconocido que toda sentencia, aunque no va dirigida directamente a México, tiene un peso muy fuerte en sus considerandos, en sus valoraciones de derecho en relación con los deberes del Estado mexicano con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Corpus Juris que deriva de esto. En las resoluciones, por supuesto, las resoluciones van para el país al que violentó derechos humanos, pero las valoraciones y consideraciones de derecho nos vinculan a nosotros y esto hay que tomarlo en consideración. Esta sentencia ha sido un parteaguas para posibilitar el reconocimiento al matrimonio, inclusive a la adopción de parejas del mismo sexo. Sin duda sigue siendo la gran reflexión, ¿no? La educación y claro que los criterios y las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana para los países lleva implícito el cambio de paradigmas, el cambio de estereotipos y sobre todo basarse en una educación de igualdad de derechos humanos, ¿no? Quitar los conceptos tales como familia, a decir familias, ¿no? ¿Cuántas cuestiones de igualdad nos falta? Pero nos falta más tiempo, sobre todo lo que nos falta, mi querida Jenny. El programa es muy corto, pero no quiero más que agradecerte, invitarles a todos los radioescuchas, los que nos están viendo a través de Facebook Live, que nos sigan acompañando. Yo agradecerles a mis compañeras de micrófono que hayan estado con nosotros y Jenny, pues la puerta está abierta para que nos vuelvas a acompañar. Muchas gracias, Dora. Un placer haberla tenido. Gracias.